Hola, bienvenidos a la primera charla del segundo día de Tenderete. Muchísimas gracias por venir. Vamos a asistir a la sesión 21 del Photobook Club Valencia. El Photobook Club Valencia es una iniciativa de la cual forman parte Laura Donate y Blanca San Félix. Y en esta ocasión van a hablar de del último trabajo de Ricardo Cases. Y se nos ha unido a última hora Boris, que no recuerdo el apellido. Strelczyk. Boris Strelczyk. Vale, y bueno, a partir de aquí ya que hablen ellos, que son los que importan, y nos contarán en qué consisten sus iniciativas y que creo que les gustaría que todos participáramos en la charla esta. Gracias. Bueno, me acerco. Vale. Hola, buenas tardes. Como ya ha dicho Dani, es la sesión 21 del Photobook Club Valencia. Vamos a presentar la publicación Panorama, por eso el título de la sesión. Es la última publicación de Ricardo y, bueno, no es una charla al uso, podemos hablar, interrumpirle, preguntarle cosas. Tirarle tomate. Nos cortéis, tirarle cosas también, lo que queráis. No estéis callados, porque si no el pobre se va a sentir fatal. Bueno, Ricardo y nosotras, que formamos parte de Tapas Duras junto con Ana, que está en el puesto, si queréis luego cuando acabéis podéis ir a comprarnos todo. Nos conocimos porque Ricardo fue profesor nuestro en casa. Con Pablo Casino. Con Pablo, sí, y con Pablo Casino. Y bueno, a partir de ahí trabajamos juntos en una publicación que se llama Grafitis y Falleras y ya nos hicimos súper colegas y ya no nos podemos separar. Así que vimos la oportunidad de presentar con él el Panorama, que es esta publicación. La podéis comprar y no dudamos. ¿O no? Le dejo ya a Ricardo. ¿Tú quieres hablar? Nada, pues nada. Iba a hacer la broma del vermut, pero da igual. Ya nada. Bueno, resulta que Pablo Casino y yo, no sé si conocéis a Pablo Casino, tiene una tienda muy muy conocida en el centro de la ciudad que se llama Novedades Casino. Si no habéis ido, ir por favor, porque es la hostia. Pablo Casino y yo hace unos años que venimos haciendo una especie de reuniones en casa de uno o del otro, que se supone que bueno, son reuniones de colegas, pero en el fondo es una especie de, pues bueno, de invento que no es una escuela, pero tiene que ver con la formación, ¿no? En definitiva, es tratar de contar lo que hacemos nosotros a otras personas para ver si hacen lo mismo, parecido, o hacen lo propio partiendo de esto, ¿no? Y se llama Casa, y es esto, es dar clase en nuestra casa. Y a ellas las conocimos en un grupo de trabajo de casa y está muy guay porque para mí ha sido lo más bonito que me ha pasado como profe, porque normalmente esperas que, bueno, de convencer a alguien, evangelizar con esto de lo que hacen, ¿no? Pues mira, yo hago esto y mola un montón y de verdad que puede ser lo más bonito que haces y tal. Bueno, en definitiva, es la primera vez que me pasa que a quien le cuentas esto te pasa por encima, pero vamos, que están tan engoriladas que han montado una editorial y no paran de sacar cosas, ¿no? Que van a un ritmo frenético, que van a ferias en Francia, pues bueno, creo que van a estar en China, en Singapur, que esto es mentira. Pero bueno, el caso es que tienen un nivel, como dicen los skaters, tienen un nivel de engorile que nos ha superado a Pablo y a mí con creces, ¿no? Y esto es muy bonito. Entonces, dicho esto, deciros que bueno, que casualidad, o no sé si es casualidad, pero compartimos mesa. O sea, la editorial Tapas Duras y mi editorial y mi trabajo, estamos en una mesa corrida aquí, ¿no? Sí, estamos al lado, o sea que si venís a verlo a él, nos veis a nosotras y saliendo a la izquierda. No tenéis escapatoria. Sí. Entonces, dicho esto, ellas son las responsables del Photobook Club Valencia ahora, pero esto es una cosa rotativa. Eso es otra cosa Sí. diferente. O sea, aparte de editar, diseñar, hacemos fotos, pues nos ofrecieron llevar el Photobook Club y no supimos decir que no. Y bueno, nada, ese es un formato que vamos inventando sobre la marcha. O sea, esto de repente es una presentación, la próxima a lo mejor estamos pensando hacer proyecciones de diálogos entre fotógrafos y nada, eso. O sea, si queréis enteraros de lo que hacemos, tenemos un Instagram, un Facebook y... O sea, no solemos hacer mucho, la verdad, pero... Uno cada 2-3 meses. Sí, y no sé... Y estamos planeando también hacer alguna fiesta o algo así, más guay, que sea menos aburrido y no sé, porque... Ya, más dinámico igual. Más dinámico, sí.
Bueno, entonces, pues cuéntanos. Bueno, yo soy un fotógrafo de Orihuela, de Alicante, que vivo en Torrent. Me vine aquí por amor y estoy muy enamorado de todo. En cualquier caso, vivo ahí en el campo. No sé si conocéis el restaurante La Curra a alguien, pero bueno, Luce sí que lo conoce, pues le he llevado a comer. Pero el caso es que, bueno, en definitiva, quería deciros que mis trabajos normalmente o casi siempre tienen que ver mucho con lo local, ¿no? Con tratar de echar un vistazo al paisaje que hay alrededor de mi casa y tratar de representarlo, tratar de dibujarlo de la manera que se me ocurre en cada caso, ¿no? Y normalmente siempre tiro de una excusa narrativa que tiene que ver con un símbolo. Hay veces que es el sol, del sol me he servido para hacer esta publicación que se llama Sol, porque no soy muy hábil con los títulos. Hay otra publicación mía anterior que se llama El porqué de las naranjas, que fue la primera que empecé a hacer cuando me vine a vivir a Valencia. Y bueno, y hay otra que se llama Paloma al aire, que tiene que ver con la colombicultura, que es un deporte y una afición muy extendida en toda la costa levantina, que es esta. Y sí que es verdad que de una manera más o menos consciente, porque mi trabajo no tiene nada que ver con el asunto racional, con esta parte de la persona que es lo del pensar y tal, a mí no me va sobre todo al principio de los procesos creativos, sino más bien al final, si pienso algo. Y sí que es verdad que la culpa de la publicación que os voy a presentar, que se llama Panorama, es una flecha. Y en un trabajo que es este Paloma al aire, pues de repente yo había usado ya una flecha encima de una fotografía. Pero de verdad que esto me he dado cuenta, pues si no hoy, el otro día, vamos. Y entonces, esta publicación tiene que ver con la ciudad de Benidorm y tiene que ver con arquitectura, aunque no tiene que ver realmente. Pero sí que es verdad que la cuarta persona que está aquí tiene que ver totalmente con la arquitectura, es un arquitecto y se llama Boris, y también nos encontramos casi por casualidad, todavía más que por casualidad que con ella, porque tenemos abierto un proyecto sobre un promotor inmobiliario de la ciudad, en cierto modo desconocido y muy conocido a la vez. Y como estábamos trabajando en ese proyecto él y yo, que nos él es un enamorado de este promotor inmobiliario y yo sin querer también, o sea, yo fui como cogiendo semillitas de este señor que iba dejando por la ciudad, es decir, hay una serie de edificios que hizo este promotor y yo sin querer, porque soy un fotógrafo de, bueno, como digo, de no pensar y de encontrarme cosas interesantes y ir buscando, yo qué sé, cosas que contar a partir de estas anécdotas azarosas. Entonces, de repente fui conectando estos edificios, pero no sabían que era del mismo personaje, hasta que un día dije a Pablo Casino, joder, tío, mira estas fotos que he hecho en estos sitios como mola. Y me dijo, pues si eso es todo de Facundo. Y dije, hostia, ¿Facundo? Claro, yo he visto algo de Facundo Martínez, tal. Y me dijo, pues hay un arquitecto que le flipa a Facundo Martínez, se pasa por aquí por la tienda mucho y te lo voy a presentar y tal. Y bueno, y quedé con él para tomar un café y estuvimos, yo qué sé, como 4 horas hablando sin parar. O sea, fue una reacción bastante interesante, o sea, muy, muy divertido y bueno, como que conectamos muchísimo. Y a partir de ahí, cada semana quedábamos para ir a ver un piso de Facundo y hemos estado, pues yo qué sé, pues 2, 4 meses yendo a saco, tocando timbres, investigando esto. Y en ese tiempo apareció Panorama, que es esta publicación. ¿Y ese, si me permites ahora? Sí. Es que ¿Una cuña? Son los nervios, no es vanidad. Es que ahora es muy bonito como Ricardo ha contado cómo llegó a lo de Facundo, cómo llegué yo a conocer a Ricardo. Y bueno, entonces lo bonito fue un día de estos, visitando edificios de Facundo por Valencia, pues suena su teléfono y me dice, bueno, perdona un momento. Entonces él va hablando y de repente suena Benidorm, ¿no? Y Benidorm, pues cuando vamos, no sé qué, no sé cuánto. Y yo poniendo, pues quieras o no, pues pones el oído, ¿no? O sea, Benidorm. Y ya cuelga y dice, perdona, no, es que es una periodista y tal, es que vamos a hacer un trabajo sobre Benidorm. Y digo, ¿Benidorm, de verdad? Y entonces ya, yo creo que mi participación en lo que se presenta aquí hoy es realmente haberle transmitido tanto a Esther, la que ha escrito el texto, y a Ricardo las fotos, es la fascinación por Benidorm, ¿no? Entonces, pues yo después le dije, oye, pues Benidorm, entonces, pues yo soy un flipado de Benidorm, ¿pero qué vais a hacer? ¿No? Que tenemos que hacer un trabajo y tal. Y digo, bueno, si queréis, vamos. O sea, yo cuando queráis os acompaño para que os cuente un poco lo que yo sé de Benidorm, lo que me fascina de esta ciudad.
Yo me he criado en Calpe, es un pueblo que está cerca, y mi infancia, pues algún verano he pasado en Benidorm. Y entonces, pues yo creo que lo bonito fue pasar ese día juntos en Benidorm, tanto Esther, Ricardo y yo. Y un poquito eso, lo que decía, ¿no? de transmitirles la fascinación que yo siento por esa ciudad, que yo creo que está muy bien hecha, ¿no? Es una ciudad que sí, tiene sentido, ¿no? Aunque seguramente ninguno de nosotros que estamos aquí iríamos de vacaciones ahí así por así, tiene cosas increíbles, ¿no? Y bueno, pues ahora síguete un poquito, sí, igual sí, el rollo, ya lo siento, pero me da la verborrea por los nervios, pero es que, pues bueno, uno hace fotos y no se dedica a estas cosas, entonces cuando tiene que estar aquí, pues me defiendo hablando sin parar, pero que la intención era presentarle antes. Entonces, que es una suerte tener a Tapaduras y a Boris aquí, esto lo digo, y bueno, sí que es verdad que todos son coincidencias, pero que... Y lo de Esther García Llobet, que es una escritora que vive en Madrid, es de Madrid, una escritora, bueno, maravillosa, que yo también la conocí porque estaba también de alumna en Casa, pero en Casa Madrid, porque esto de Casa, luego también dos colegas, Antonio Subanova y Óscar Monzón, se pusieron a hacer esta cosa en su casa en Madrid, y una alumna era esta escritora, y de repente, pues bueno, un día se vino de visita a Valencia, la conocí, y... Bueno, llevamos el mismo reloj, es algo parecido, o sea, como que nos tiramos hablando sin parar, y entonces le propuse, como yo me vine aquí al campo a vivir, vivía en Madrid, trabajaba en medios haciendo reportajes de encargo en Madrid, y de repente me vine aquí, hice esta macarrada, me enamoré, me vine al campo a vivir, y claro, al final me quedé casi sin curro, lo único que hago es dar clase, pero los reportajes de encargo no me llegan, y se me ocurrió, de alguna manera, hacer como un último esfuerzo o un penúltimo esfuerzo por volver al periodismo, que era mi fuente de ingresos y mi pasión profesional, porque ya no me llamaban para hacer reportajes, ¿no? Y de repente dije, hostia, ¿por qué no un proyecto que tenga, digamos, que sea un híbrido entre este asunto de autor, ¿no? Es decir, una mirada caprichosa, una mirada subjetiva, muy propia, pero que al final no me quedé solo con el libro ahí viendo pasar gente, ¿no? Que la gente se interese un poco más, ¿no? Y se me ocurrió, bueno, trabajar con un paisaje bastante popular, como es Benidorm, y tratar de representarlo, de contarlo de una manera que, bueno, sí que ha habido cosas, pero yo no he visto fotográficamente nada que me haya llamado la atención, que es a través de si hay algo que caracteriza a esa ciudad, no es la playa, que es lo que siempre se recurre, ¿no? Es decir, que hay muchísimos trabajos sobre la playa de Benidorm, pero hay poca hostia fotográficamente sobre la verticalidad, sobre el desarrollo urbanístico tan característico que tiene este lugar, es decir, único en Europa y no sé si en el mundo, pero es bastante peculiar, ¿no? Y entonces yo quería contar esta ciudad. Oye, las fotos hay que pasarlas. Vale. La número 2. No, la 1. O la 2, porque esta será la 1. Es que he puesto números para facilitar, pero luego se me va. Entonces, pues nada, que ya no sé lo que tiene la 2. Vale, sí. Y entonces, pues, primero fui a hacer fotos de edificios. Se me ocurrió trabajar con la arquitectura de la ciudad, es decir, con los rascacielos. Y bueno, a mí esta foto me abrió los ojos. Esta y otra que hay después, son dos grafitis, me abrieron los ojos. A mí me recuerda mucho a Huevos de Oro, esta película de Vigas Luna, que a mí me fascina. Decir esto de la ciudad es mía, este rollo súper macho de... No sé, me dije, joder, ¿quién ha puesto esto? Y bueno, no sé, como que tiene mucha gracia esto, ¿no? Y lo anterior más todavía, ¿no? Esto de... ¡buah! Y entonces empecé a trabajar haciendo fotos de edificios hasta que... No sé si por culpa de Paloma al Aire o porque no sé, lo siguiente que se me ocurrió es subir a un edificio, se me ocurrió esta idea de flecha. De decir, vamos a ver, voy a poner una flecha en un balcón y voy a tocar timbres hasta que me abran la puerta y subir a ese sitio a ver qué coño se ve de ahí. En definitiva, mis trabajos normalmente tienen que ver con esto de las preguntas, ¿no? De por qué es esto. Entonces voy a intentar aprender un poco más de esto. Entonces voy a subir ahí a ver lo que se ve, a ver por qué se hace este edificio y por qué la gente quiere vivir ahí. Voy a intentar entender esto. Y entonces me subía a ese sitio y la siguiente carpeta son ya las flechas, estas flechas, ¿no? Que luego un día estuve buscando en Airbnb para ver si alquilaba una habitación para poder hacer fotos desde arriba. Era otra, aparte de tocar timbres y buscar vecinos, digo, voy a ver si me quedo a dormir
Pues de repente vi que esta flecha la usaban también en Airbnb para vender un apartamento. Es decir, que de repente esto era digamos que una solución comercial que yo no contaba con ello. Y bueno, como veis, lo que hice fue intentar subir a esas flechas, ¿no? Y este es Torre Lugano, es uno, bueno... hay algunos que son... Porque a mí me gusta el contraste de rascacielos que hay en Benidorm. Me gustan los superclases, es decir, digamos que los símbolos de la nueva arquitectura, como el Intempo, como el Lugano, como Torre Lugano, pero también me gustan los edificios súper populares. Hay un edificio circular que es acojonante. Y el siguiente paso fue esto, ¿no? Fue a través de tocar timbres, a través de gente que vive en Benidorm que conozco. Oye, ¿sabes de alguien? No sé si con Boris me pasaste algo, pero buscar contactos de peña que vive muy alto. Entonces empecé a subir a estas casas. Bueno, te permito un pequeño descanso. No sé si Ricardo me ha invitado para que hable un poco de arquitectura, cosa que no voy a hacer, ni de urbanismo, porque no viene al cuento. Yo creo que a mí lo que más me fascinó es justamente lo que estaba contando, ¿no? Cómo Ricardo es capaz de ponerse en... Y lo he vivido personalmente, no en Benidorm con él, pero en este trabajo de Facundo, cómo empieza a llamar a los timbres. Y yo soy una persona bastante tímida, ¿no? Entonces, tiene una facilidad, ¿no?, de llamar a los timbres y yo casi me sentía a veces un poco incómodo, ¿no? Pero entonces tiene una facilidad impresionante además es súper majo luego, ¿no? Entonces se los lleva a todos al bolsillo, ¿no? Y al final acabamos en las casas de los propietarios, ¿no? Y haciendo fotos. Y claro, luego el siguiente paso ya es, como habéis visto ya en la publicación, pues lo bonito también es luego la gente, ¿no? La arquitectura es habitada por la gente y cómo es capaz de hacer esos retratos tan íntimos, ¿no? Y con esa misma facilidad... yo personalmente por hobby hago fotos, ¿no? Y a veces veo fotos y digo, ¿cómo me gusta? Mira qué situación, pero bueno, soy absolutamente incapaz de manejar esa situación, de sacar a esa persona, ¿no? Incluso preguntarle. Entonces, no es que él robe la foto, ni mucho menos, ¿no? Mira, sino que habla con ese personaje y entonces se presta y bueno, es increíble, ¿no? Y yo creo que esto viene súper bien reflejado en este trabajo, ¿no? Es apasionante, vamos. Yo no es por quitarle hierro a mi amigo, pero sí que es verdad que al final la cámara es un gran escudo. Es decir, que es un escudo y una excusa para relacionarte con gente. O sea, tú vas con una cámara y no es lo mismo que vas sin una cámara. Cuando hay un desconocido, pues tú de repente hablas con esa persona si llevas la cámara, por lo que sea, porque te pide una foto. El otro día 1 del año, me voy a Pinedo a comer con la familia y estoy en la playa paseando y digo, joder, aquellos señores, 5 señores súper gordos todos, bañándose con un frío del copón y qué fotón tienen. Y digo, pero me da palo. Y de repente, ¡fotógrafo! ¡Ven! Y porque me han visto con una cámara y al final acabo haciendo fotos, los 5 haciendo el payaso, 5 rusos, el día 1 a las 12 del mediodía, ellos decían que estaba a 5 grados de temperatura el agua. Bueno... El caso es que la cámara facilita esto, pero luego además yo soy afortunado porque por puro azar, acabé una facultad de periodismo y acabé haciendo fotoperiodismo. Y esto te da muchas tablas porque hay que solucionar la papeleta. Entonces hay que, pues si quieres subir ahí arriba tienes que tocar un timbre y tienes que decir ¡buenos días! Y yo qué sé, pero de verdad que esto de la foto es apasionante porque tienes una vida muchísimo más rica que si eres, pues yo qué sé, oficinista, ¿no? Al final vives tu vida y muchas otras más porque la cámara es que te va empujando. Es como, yo qué sé, es una cosa bastante, no voy a vender la moto, pero es una cosa bastante apasionante. Todo es fotoperiodista. No hay nada como dejarse llevar con una cámara por la ciudad o por el campo. Nunca sabes dónde vas a ir a parar ni a qué edificio le vas a tocar el timbre. Y bueno, y con él, pues él dirá tal, pero yo también contraataco diciendo que no hay nada como tener un señor elegante al lado tuyo cuando llegas tan a lo loco, con tanto estímulo y tantas ganas de trabajar, que baje un poco el nivel y diga, soy un arquitecto, vengo a hacer... Yo creo que hemos hecho un tándem cojonudo a la hora de tocar un timbre, porque él le da muchísima credibilidad a todos mis nervios, ¿no? En definitiva, deciros que este libro... tiene 3 partes fundamentales. Cada vez tiendo más a hacer este tipo de proyectos que, aunque suene a cliché, colaborativos, los cuales, bueno, esto de zapatero a tus zapatos. Es decir, a mí me encanta la fotografía
creo que entiendo algo sobre la imagen y la representación de las cosas a través de una cámara de fotos, pero sí que es verdad que de diseño gráfico no tengo ni puta idea, ¿eh? Y además que, o sea, de verdad muy perdido. No tengo, y mira que veo mucho diseño, porque el diseño está en todos lados, pero, y lo aprecio, pero no tengo ni idea, ¿no? De qué tipografía usar, de cómo situarla, de nada, de cómo componer, nada. Entonces sí que es verdad que por un lado no tengo ni idea, bueno, pero, y por otro lado... Perdona, pero o sea, diseñar es también que tú conceptualizas mucho siempre lo que haces, y para mí eso también es diseñarlo. Sí, pero no sé, O sea, usar que una no... tipografía. Ya, bueno, pero... Y no sé elegir un material, ni sé ir más lejos. En definitiva, pero me encanta colaborar con Peña. Entonces, me encontré la horma de mi zapato en esta ciudad, de una manera bastante casual, en una escuela, en la escuela de Jorge Alamar, creo que fue, en la fotoescuela. De repente, no sé, íbamos a hacer un curso de libros de fotos y había un diseñador gráfico y un fotógrafo. Y entonces yo era el que iba a hablar de fotos y Ángel Álvarez, que es un señor que no conocía, lo conocía a través de sus trabajos porque había diseñado libros de Pascual Arnal, que es como, no sé cómo decirte, como para mí es... uno de los grandes. Pascual Arnal es un señor de Villarreal que bueno, que es un grandísimo... Ay, como te oiga decirle señor. Bueno, yo soy un señor y tú eres una señora, o somos un niño y una niña. Son chorradas. El caso es que de repente había diseñado libros de Pascual Arnal y yo los tenía todos porque soy muy fan de su trabajo. Y entonces aparecí en esta escuela con él y ya conforme le conocí, le enmarroné. Le dije, mira, tío, tengo un marrón, tengo que hacer una cosa, quiero... Bueno, el caso es que me ayudó a acabar un libro y su manera de relacionarse conmigo y de trabajar en un proyecto, no sé, tío, era una cosa nueva. Yo había trabajado con muchos diseñadores y eso era una cosa diferente. O sea, no sé, como de repente me encontré por fin un diseñador gráfico que entiende esto exactamente de la misma manera que yo. Es decir, como un lugar de experimentación, cero profesionalidad, vamos a hacer lo que queramos todo el mundo, no sé, y me daba muchísima seguridad, me parecía muy interesante. Y desde entonces hasta ahora, pues lo mareo que no... Él vive en Bruselas ahora y le di un por culo increíble. Estoy todo el día dándole el follón. Y bueno, y entonces le propuse hacer esto, y le propuse a Esther García Llobet, a esta escritora, hacer los textos, entrevistar a toda esa gente. Este es el Grand Valley, el Hotel Grand Valley, que es uno de los edificios emblemáticos de la nueva arquitectura de Benidorm, que me corrija él si... Y claro, aquí en vez de sacar a alguien que vive ahí, pues saqué a una chica que trabajaba en limpiando habitaciones, hablé con ella, una chica marroquí majísima, pero en definitiva más o menos los trípticos conforman este edificio, por así decirlo, y tratan de eso, de establecer, o sea, hacer una foto en la cual hay una flecha y subirme ahí, ver quién hay y ver lo que se ve desde ahí, ¿no? Este se llama Ikerne, es un edificio mucho más popular, mucho más bajito, donde vive esta señora viuda que te cuenta un historión, que Esther lo recoge muy bien, todas estas historias en el... A veces uso estas peculiaridades de los edificios como los buzones, que parecen otra manera. Este es un señor argentino que tiene un gimnasio, bueno, y vive en el Cronos, y es majísimo y bueno, y leía un libro japonés que no me acuerdo cómo se llamaba. Que, en definitiva, todo el mundo tenía su historia y Esther estuvo entrevistándolos y desarrollando un texto que empieza de una manera maravillosa para entender esta propuesta, que esto es lo que trataba de decir, que me encanta cuando hay esta sintonía a la hora de trabajar con un proyecto editorial. Es decir, cuando bueno, que no tiene este punto de editorial, poniendo en contacto a un profesional con otro, sino tres chiquillos, en vez de señores, tres chiquillos haciendo, bueno, jugando a esto, ¿no? Sin ninguna pretensión, nada más que, bueno, pasarlo bien, investigar nuevas maneras de contar cosas, básicamente. Entonces, el texto de Esther empieza diciendo: cuando nos perdemos en un bosque, el musgo de los árboles nos indica dónde está el norte. Cuando nos perdemos en Benidorm, las miles de terrazas de las fachadas nos dicen dónde está el sur. Un Mediterráneo deslumbrante y terso como papel de aluminio. Esto de papel de aluminio a mí, bueno, me vuelve loco. Y esto es lo que pretendo, ¿no? Trabajar con gente que llegue a estos puntos de brillo que bueno, que a mí me hacen, pues bueno, me hace muy feliz. Y Ángel Álvarez se toma el diseño, bueno, como yo me tomo la foto, incluso mucho más. Es decir, la tipografía que elige, la manera de componer la tipografía, el cómo situar la imagen en página, que en este caso estaba...
los trípticos estaban ya dados, pero cómo ha metido con el texto las imágenes. Hay una serie de cosas que bueno, que a mí y las vueltas que le da y el nivel de cariño que pone en todo esto es muy interesante. Deciros que yo, claro, de repente me soltó, oye, ¿y si lo hago yo? Y dije, ¡hostia! Y esto todavía me pareció más bonito, ¿no? Que el diseñador fuera el editor. Entonces ha pagado de su bolsillo esta edición, hemos sacado 200 copias y bueno, y deciros que, como digo, pues esto es una especie de periodismo caprichoso o algo así se podría decir. Deciros que ya hay como 2 o 3 panoramas más porque han ido surgiendo más ideas y la intención es seguir sacando, con lo que saquemos de esto, seguir produciendo más panoramas porque hay ideicas que van surgiendo sobre cómo contar, este reto de cómo contar Benidorm y que bueno, que ya irán saliendo, pero esta es la primera. No sé si queréis contar algo más. Bueno, hacer preguntas porque sí, es la hora de preguntas, si quieren. La hora de preguntas o sí. no sé. ¿Alguien quiere preguntar algo? Solo un detalle más, deciros que hemos encontrado una 4ª persona que está al nivel de Engorile también, que es lo que nos faltaba, como dice Ángel, que es un impresor. Es decir, tenemos un tipo que se llama Dani, en una imprenta que se llama Durero, en Bilbao, que está en el mismo juego, y esto no nos había pasado, ¿no? Alguien que está dispuesto a perder el tiempo con nosotros, a pensar en soluciones, buscar materiales, a imprimir libros con procedimientos, con técnicas que no se habían hecho, con bueno, no sé cómo se llama la imprenta esta nueva que imprime en RGB directamente. Desde RGB. Sí, desde RGB. En definitiva, que de repente siempre... Bueno, yo he salido escaldado de alguna imprenta que es la que trabaja aquí en Valencia, es que de verdad... Es normal, ¿eh? Porque claro, te ven a ti llegar con esto y están trabajando con el Corte Inglés y dicen, no seas más pesado, chaval. Y esto yo lo entiendo. Pero, joder, te deja la autoestima por los suelos. Y este tío es todo lo contrario. Joder, cómo mola esto, venga, vamos, mira este papel, no sé qué. Y esto no tiene precio, ¿eh? Que además hay un impresor que también esté en las mismas. Por eso salen los créditos, vamos. Y ya está. Sí. Si tenéis alguna pregunta... Si queréis hacer alguna pregunta... No sé si deberíamos pasarla o... ¿Queréis? Bueno, Están proyectadas, ¿no? como veis, estas son las páginas del libro, ¿eh? Este señor llegó de vacaciones un fin de semana, pasó un fin de semana a Benidorm desde Barcelona y se enamoró de la ciudad. A mí me ha encantado conocer esta peña, ¿no? Alguien que de repente llega a Benidorm con lo controvertida que es, porque a Boris le fascina. Yo no tengo claro, pues, me suele pasar esto, yo no tengo claro. O sea, yo por un lado alucino con la ciudad y por otro lado me parece abominable. Es decir, es una cosa rarísima, ¿no? Que de repente, bueno, yo que soy de la costa, pues he visto cómo se ha ido yendo a la mierda todo el paisaje mediterráneo, ¿no? Y entonces como que esto es como ir súper lejos, ¿no? Entonces, pero por otro lado me subo al intempo y es que, no sé, estoy viviendo cosas que no he vivido en mi vida. Es una cosa rarísima, ¿no? Ver el mar desde ahí y, bueno, y ver ese... Este es quizás mi edificio favorito de Benidorm al día de hoy, que es una promoción inmobiliaria que salió en los 70 de lujo, era un asunto para ricos y ahora ha ido, entre comillas, degenerando hasta ser un lugar súper popular donde hay todo tipo de vecinos. Y en este caso era un chico ucraniano que me subí hasta arriba, me colé, subí hasta el último piso y de repente estaba fregando y le dije, hola, ¿estás fregando? Y me dijo, sí, estoy fregando. ¿Por qué me preguntas eso? Le dije, porque te quiero hacer una foto. Y me dijo, pues claro. Y nada, pasa. Y bueno, y también sale en el texto. Se llama Plymouth. Son 4 edificios muy similares, hay 2 iguales, y es alucinante. Las fachadas de estos edificios son acojonantes. Realmente con Boris aprendes a ver las ciudades de otra manera. Bueno, él tiene un proyecto que es su trabajo, que se llama... Guiding Architects. Es que soy incapaz de decir su apellido y su empresa. Y bueno, que se encarga de hacer recorridos por las ciudades, bueno, poniendo en valor la arquitectura de las ciudades. Y bueno, y cuando estuvimos con el Benidorm, pues fue una gozada. Puedes pasar. Sí, quizás lo bonito es esa mirada distinta, ¿no? Y eso es lo que hace tan rica una colaboración, un intercambio, ¿no? Y bueno, yo he aprendido muchísimo con Ricardo, pues maneras de ver, ¿no? O sea, yo por mi formación pues tengo una manera de ver y cuando estamos entre arquitectos pues vemos de la misma forma. Y para mí lo apasionante es eso, ¿no? De juntarme con gente de otras profesiones que evidentemente tienen una mirada muy distinta
y yo creo que esa interrelación, ¿no?, de miradas es lo que yo espero haber aportado algo. Yo creo que sí, por lo que dice Ricardo, ¿no? A veces esa mirada mía, pero luego él me devuelve pues, esa mirada con una foto a través de su cámara, ¿no? Y es fascinante. Los días que hemos estado con el proyecto de Facundo, pues para mí era impresionante, ¿no? Porque pasamos un día juntos y al día siguiente, incluso por la noche, me mandaba fotos, ¿no? Y dice, mira, y claro, era un redescubrir un edificio que habíamos visitado ese mismo día, ¿no? Increíble, sí, muy bien. Muchas gracias. Lo mismo digo, es recíproco. Si tenéis cualquier duda, pues, bueno, y si queréis comprar el libro, pues estamos encantados. Una pregunta ahí. Ahí hay una pregunta. Hay una pregunta. Descuento de... Sí. Después de hablar con tanta gente y haber subido a tantos edificios, ¿qué conclusión sacarías tú de las personas que viven en Benidorm? Bueno, es una ciudad bastante poco definible, es decir, que a mí cada vez me sorprende más porque hay perfiles de lo más variados. Es decir, no se puede hablar de un vecino de Benidorm. Yo tengo una alumna ahora de la Escuela de Viveros que me ha roto todos los esquemas. Es decir, que no te creas. Encima hay gente que es original, de que lleva varias generaciones allí, o gente que acaba de llegar y está totalmente fascinada. Pero la gente que vive allí, o sea, yo pensaba que iba a encontrar más gente asqueada de Benidorm allí, y hay bastante orgullo. Yo creo que, vamos a ver, creo que es verdad que sí que hay un microclima. O sea, yo me he ido lloviendo de torrente, que estábamos, y he llegado allí, había sol, iba acojonado porque, joder, sin sol yo es que no sé trabajar, ¿no? Y yo creo que hay ahí una luz especial, quizás por el reflejo de los edificios, pero hay una luz especial, y hay algo especial. Bueno, evidentemente el paseo marítimo de la playa, siempre me equivoco de las playas, la de arriba, ¿cuál es? La del norte, Poliento, Nevante, bueno, es un desastre. En cualquier caso, el paseo marítimo de allí es una cosa rarísima, ¿no? Que, no sé, que yo qué sé, pues son de estas playas muy especiales como la de Copacabana, ¿no? Donde realmente hay una sensación rarísima. Hay una energía, no sé, hay un rollo. Además, yo la última vez iba alucinando porque iba por la calle andando, iba a hacerle la foto a un señor y de repente, no se la hago, y hace pum y se desploma. Y viene una ambulancia a todo correr y le digo al de la ambulancia, ¿esto qué, tío? Y cada 2 por 3. Es decir, claro, hay muchísima gente mayor, ¿no? Tiene cosas como estas, ¿no? Peculiares, ¿no? Que de repente hay muchos infartos. Sí, perdona que me ría, pero es así. Acuérdate, Ricardo, cuando subimos a la cruz, ¿no? Que yo os dije, vamos a subir a la cruz, que hay una panorámica. Una panorámica, de hecho, ¿dónde están los grafitis? La foto, ¿no? De estas que te gustó tanto. Además, me acuerdo que no la hiciste, ¿no? Yo la presencié y dijiste, tengo la foto. Sí. ¿no? Sí, porque veía una foto de apertura, periodísticamente es perfecta, lo de boom y la ciudad detrás, ¿no? Era como, joder, está el titular, ya. Lo veía, porque iba muy con esto de hacer un reportaje, ¿no? Pero al final, pues bueno, la cabra tira al monte y acaba poniendo una flechita. Pero ojo, esto fue muy interesante porque yo primero no sabía si le iba a interesar, esto se publicó en El País Semanal y fui muy ingenuo porque la idea era intentar volver al periodismo. Yo en El País Semanal nunca he publicado, porque siempre toda mi vida he trabajado en el periódico El Mundo y era como la competencia. Entonces como que nunca iba allí porque se me acababa el otro lado, ¿no? Y era el que me daba de comer. Total, que al final, como ya ha pasado me van echando de todos los sitios, me echó El Mundo, y entonces pues ahora, años después de hacer periodismo, voy al País Semanal y le proponemos el reportaje y iba con cierto, no sé, como preparado para la batalla, porque mandar una foto a un medio como El País Semanal con una flecha roja dentro, calladito, así como a ver si se enteran. Entonces pensaba que me iban a decir, no, esto no se puede publicar. El diseñador gráfico, o sea, el director de arte lo quitaron. Bueno, total que al final me jodieron los trípticos, dieron dísticos, pero dejaron las flechas y estábamos súper contentos, que al final... Sí. Pero ingenuo de mí, el siguiente trabajo que les he presentado ya no les ha gustado y no... Ya ha sido... No, ha sido todo un espejismo. Pero bueno, oye, mira, ese primer paso lo di. Volviendo a tu pregunta, yo creo que en Benidorm hay infinitas capas sociales ocultas, ¿no? Entonces, justamente a lo que iba, ¿no? Cuando estamos en esa cruz,
ahí arriba, pues nos encontramos con un chaval y una chavala bastante jóvenes y que estaban ahí, porque los de Benidorm parece ser que a veces suben ahí, porque es como su sitio donde los turistas no van, ¿no? Es como un lugar casi secreto ahí arriba. Y bueno, Ricardo empezó, por supuesto, a hablar enseguida con ellos y entonces sacamos una cantidad de información y claro, ellos contaban el Benidorm de gente que es de Benidorm. Ellos eran de Benidorm, nacieron en Benidorm y viven en Benidorm, trabajan en Benidorm. Y claro, contaron unas cosas de, por ejemplo, recuerdo que empezaron a hablar de los suicidios, ¿no? Que hay muchísimos suicidios en Benidorm. Ostras, pero se ocultan esos suicidios, ¿no? Me estaba acordando ahora que Sylvia Plath, la poeta, bueno, es una poeta americana bastante famosa porque se suicidó, vivió en Benidorm, pero la recuerda, o sea, como su mejor época. Y luego se suicidó. Pero se suicidó en Londres. Entonces, mira. Sí. Y... ¿No es esta novela de Nick Hornby que se llama Al vacío o algo así? Es que me leí una novela de unos suicidas que se juntan en Nochevieja precisamente para suicidarse en ella era feliz en Benidorm, pero... Vale. Pero no, digo que de repente en Londres también se suicida. Claro, Benidorm es tan potente la imagen que nos han querido vender, ¿no? Que es o sea, uno piensa en Benidorm y ves a guiris rojos, ¿no? O sea, borrachos, hooligans gritando, ¿no? Eso es un poco la imagen de Benidorm que más así conocemos, ¿no? Pero hay un montón de Benidorm. Sí, y además, bueno, desde luego te vas al pueblo original de Benidorm y te encuentras con un pueblo absolutamente, yo qué sé, como el centro de Torrevieja, como el centro de Altea, o no sé, el ambiente que hay no tiene nada que ver con esas playas. Pero encima luego te subes a un 36, a una planta 36 y te encuentras también con cosas. Sí, y lo bonito de este proyecto es justamente Benidorm es una ciudad muy impermeable, ¿no? O sea, es muy dura. O sea, tú ves esos rascacielos y siempre uno piensa, ¿y quién vivirá ahí, no? Ah, sí. Y claro, de repente Ricardo mete su cámara ahí y ves a este señor ahí tumbado en su cama, ¿no? Y de repente se vuelve una ciudad humana, una cosa que es muy inhumano, así a primera vista le da ese punto humano. Eso me encanta, vamos. Solo un detalle que Ángel Álvarez, el diseñador, también quiere hablar. Lo que pasa es que él no quería entrar por Skype, pero me ha mandado un WhatsApp con lo que quería contar sobre el diseño gráfico. Es muy corto, de verdad que... Pero dice que para la presentación lo único que me interesa remarcar es el porqué de la publicación. La razón de ofrecerme a publicar el trabajo fue la idea de dignificar en el tiempo un proyecto. Cuando me enseñaste el proyecto que iba a ser publicado en El País semanal. Y sospechaba que no iba a recibir el tratamiento adecuado, como así fue luego. Y era una pena que el proyecto así quedase únicamente registrado en un suplemento. Es decir, que él no se conformó con lo del País semanal y quería, bueno, que se viera el trabajo como él lo imaginaba, porque él lo había visto desde el principio. Entonces, dice que yo estoy a favor de publicar en suplementos, ojo, y en prensa, porque la calidad de impresión desnuda la fotografía y para mí saca lo mejor o lo peor de la foto. Además, me interesaba la relación del proyecto con la arquitectura y pensaba que con el diseño editorial quizás se podría reforzar ese valor. Por ello, en la publicación, la verticalidad tiene una presencia en el objeto. Una verticalidad que está en el mismo ADN del proyecto fotográfico, registrar la vida en las alturas. Y solamente esto y ya... Joaquín. Bueno, una matización, sí. Una corrección a lo que has dicho al principio, claro. Porque Casa sí que es una escuela. Yo que he sido alumno de Casa, le falta la parte académica, la parte institucional, pero es un poco una escuela al estilo de la Academia de Platón, que los dos maestros van planteando preguntas, estimulando y planteando a los alumnos que vayan desarrollando su propia vida. Por lo tanto, te corrijo. Y la pregunta es, ¿el diseño es todo de Ángel o la idea de juntar 3 fotos y poner unas flechas ya procedía de ti? Solo eso. Sí, no, los trípticos y las flechas es una cosa mía. O sea, yo fui a Ángel con estos trípticos y con esas flechas. Y bueno, y el diseño está bastante patente en todo lo que tiene que ver con cómo usar ese texto. Es que Ricardo es bastante diseñador y no lo quiero reconocer. No. Bueno, el caso es que... Es bueno. Que esto. Y a cuenta es que él fue alumno de la última edición de Casa y perdonar que vuelva. El primer día me dijo, era un señor como yo, y me vino Joaquín todo serio y me dice, el primer día, y dice, oye, ¿y el programa? ¿Es que no tenéis programa? Y dije,
El programa es quedar todos los lunes a las 8 de la tarde y hablar de foto y ver si hacemos un trabajo de fotografía. Básicamente este es el programa. Y yo digo, a ver por dónde me sale. Y dijo, bueno, entonces, genial. Y oye, muchísimas gracias por pasaros por aquí y eso. Y que espero que os haya entretenido. Sí. Que no sabía qué decir. Pues muchas gracias a todos por venir y a la mesa y os invitamos a la siguiente charla que la pronunciará Paz Boira sobre una experiencia con un atelier en Bélgica que trabaja con personas con diversidad funcional psíquica aplicada a las artes y todo eso sale en una editorial que tiene Mesa aquí y nos va a explicar la experiencia.